Bueno, entonces el día de hoy vamos a ver lo que es una resistencia equivalente en un circuito que está completamente en paralelo. Entonces, como vimos anteriormente, ¿cierto? Vamos a tener que este va a ser un circuito en paralelo. Miren, tenemos una fuente de voltaje como siempre, tenemos la resistencia R1, R3 y R2 y vamos a calcular su resistencia equivalente. Sabemos que la resistencia equivalente va a ser transformar este circuito de tres resistencias en una sola, ¿cierto? Entonces, listo. Vamos a tener que en paralelo la resistencia equivalente se obtiene con la siguiente fórmula. Miren, la resistencia equivalente va a ser igual a uno sobre R1 más uno sobre R2 más uno sobre R3. Y pues otra manera de verlo va a ser esta. Resistencia equivalente va a ser R1 a la menos uno más R2 a la menos 2 más R3 a la menos 3. Y toda esta suma la tenemos que elevar a la menos uno. ¿Cierto? Bueno, pues esto con un poco de matemática básica vamos a entender que un número elevado a la menos uno es lo mismo que tener a uno sobre ese número elevado. Me refiero, este R1 a la menos uno es lo mismo que tener uno sobre R1. Este R2 a la menos uno va a ser lo mismo que tener uno sobre R2. Y lo mismo con R3. Pero bueno, ¿cómo vamos a hallar las resistencias en paralelo? Esa es la pregunta. Entonces, ya tenemos esta fórmula, ¿cierto? Ya con esta fórmula va a ser más fácil cómo hallar la resistencia en un circuito en paralelo. Entonces, yo creo que vamos a tener que ayudarnos de la calculadora, ¿cierto? Para poder obtener estos valores más exactos. También lo podríamos hacer a lápiz y papel, pero ese pues ya sería un ejercicio de ustedes para demostrar sus habilidades matemáticas y poder llegar a ese resultado. Pero por cuestiones de este curso nosotros lo vamos a hacer con el análisis de calculadora, que pues puede ser más exacto y que a la hora de la práctica, ¿cierto? Pues es el que más se usa. Entonces vamos a ver, vamos a sacar nuestra calculadora, ¿cierto? Ustedes pues pueden tener cualquier calculadora, eso no importa. La idea es tener estas funciones de calculadora científica, ¿cierto? Entonces vamos a colocar, miren, vamos a tener que este uno, ¿cierto? Vamos a dibujar lo mismo y pues necesito un poco de tiempo para dibujarlo. Entonces miren, básicamente tenemos esto por acá y lo que he hecho fue representar esta fórmula de por acá, la he representado en la calculadora, ¿cierto? Yo creo que pues eso todos lo sabemos hacer, ¿cierto? Entonces miren, este uno, ¿cierto? Que vamos a tener por acá, este uno que vamos a tener por acá, vamos a indicar con flechitas. Entonces miren, este cuadrito que tenemos por acá, este R1 va a tener que ser el valor que está en este cuadrito. Este R2 va a estar en este cuadrito, ¿cierto? En este. Y este R3 pues va a estar en este cuadrito, en este ultimito. Entonces miren, ya lo tenemos, ¿cierto? Entonces simplemente es reemplazar valores, ¿cierto? Simplemente reemplazar valores. Entonces miren, vamos a tener que R1 va a ser igual a 5 ohmios. R2 va a ser igual a ¿cuánto? A 3, perdón, R2, aquí mírenlo, aquí está, va a ser igual a 6 ohmios, ¿cierto? Y R3 va a ser igual a 3 ohmios. Y miren, que si hacemos ya el igual en la calculadora, ¿cierto? Vamos a hundir esta tecla, la tecla del igual, nos da 10 séptimos. Pero pues obviamente este va a ser el valor fraccionario. Nosotros necesitamos es el valor decimal, ¿cierto? Y vamos a tener 1.42. Y miren que de este circuito, ¿cierto? De este circuito que tenemos aquí, que tiene tres resistencias, pasamos a uno mismo equivalente, pero con una sola resistencia. Miren, que va a ser este de aquí. Y miren que curiosamente obviamente pues nos dio lo mismo, 1.42 y 1.42. Eso quiere decir que estas tres resistencias se pueden convertir en una sola con un circuito equivalente, ¿cierto? Entonces vamos a ver otro video cómo hacerlo pero con esta forma de R1 a la menos uno y todo elevado a la menos uno. Pero eso va a ser en un próximo video.